hay religiones que odian a Jesús. Fíjense bien, hay religiones que odian a Jesús por quien dijo ser Él. Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Es más, cuando leemos bien la Biblia y la entendemos, nos muestra que Él era Dios mismo. Para mucha gente eso es ofensivo. Eso es solamente un loco lo puede decir. ¿Sí? Jesús cada vez que hablaba y expresaba quién era Él, los fariseos, los religiosos que decían ser hijos de Dios, lo odiaban. Hoy no somos fariseos, los mexicanos no somos fariseos, éramos gentiles. Los fariseos eran todos aquellos que nacieron bajo la ley, que eran del pueblo judío, y se les enseñó la doctrina de la ley del Antiguo Testamento. Para Dios y para el pueblo gentil, nosotros no teníamos ningún derecho, ¿sí? Hasta que Dios en su infinito amor y misericordia, a través de lo que hizo Él mismo con su sacrificio, nos mostró, es como, y lo aceptamos, lo creímos y lo aceptamos, es como entramos a formar parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Amén. Entonces, les decía, es algo que la gente sabe. Hay gente que aborrece de que diga que Jesús es Dios. Hay gente que no soporta oír que Jesús es Dios y que Jesús es el único medio de salvación. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque aun aunque muchos de ellos que dicen aborrecen a Jesús, leen la Biblia, ¿sí? Solamente que no tienen el entendimiento, porque el Espíritu Santo no les ha mostrado, porque no lo han aceptado como Dios tampoco al Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a ver aquí en el libro de Juan capítulo 3, el verso 16, pero vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos el que estés aquí y te agradecemos el que nos hayas permitido levantar nuestra voz. Y ahora, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que una vez más tú seas quien a través de tu palabra y mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor, al corazón nuestro tú vengas y hables. Si hubiera en nosotros alguna cosa que quisiera resistir a tu consejo, lo sometemos a la autoridad y al poder de tu santo nombre. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ven y glorifícate, Señor. Glorifícate en la vida nuestra, Señor. 6. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A ver, aquí dice algo que todos los cristianos muchas veces sabemos. El problema es que no lo entendemos. Dice que el amor de Dios hacia la humanidad fue de tal manera, ¿sí? Ahí dice que dio a su Hijo unigénito. Bueno, vino como Hijo, no podía venir como Dios. La Biblia nos dice que el Jesús que vino era Dios mismo. Vamos a ver. En el libro de Filipenses, para que entendamos bien esto y nos quede bien claro en nuestro corazón. Filipenses capítulo 2. Dice ahí en el verso 5, 2:5, Filipenses 2:5. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Sí lo encontraron todos? Amén. Dice, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no se aferró a quedarse como Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense lo que hizo Dios. Habla de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pero dice, aunque Él existía en la forma de Dios, antes de ser Hijo, antes de ser Jesús, Él estaba como Dios, Él era Dios, ¿sí? Y dice que Él no se aferró a quedarse en la condición que Él estaba, como Dios, sino que ¿qué hizo? Se despojó. Dice la Biblia que dejó su trono y vino y se hizo semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, así como nosotros, dice que se volvió a humillar y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos está diciendo aquí, en este pasaje que leímos, que Jesús, que antes de ser Jesús era ¿qué? Era Dios. Por eso dice el pasaje primero que leíamos de Juan 3:16, que el amor de Dios fue de tal manera, o sea, el amor de Dios fue tan grande que dijo, yo amo a Pedro y necesito mostrarle que lo amo, pero él no me va a entender porque no me ve. Soy Dios, soy todopoderoso y nadie me puede mirar. Pero para que él me entienda, voy a dejar de ser Dios y voy a ir a la tierra como hijo de Dios. Por obra del poder que yo tengo, el poder del Espíritu Santo, me voy a hacer hombre. Dice que vino y nació de María la Virgen. Y viene Jesús. Y cuando leemos la Biblia, vemos la vida de Jesús como niño. Es más, vemos que desde el Antiguo Testamento la venida de Jesús es anunciada. Que Jesús venía, el Salvador que iba a salvar al mundo venía. Que iba a nacer de una mujer virgen. ¿Sí? Y se cumple ese día y viene Jesús y nace. Hubo unos hombres que en la Biblia les llaman hombres de ciencia, ¿sí? Unos astrónomos físicos que observaban el movimiento de las estrellas. Y ellos calcularon, fíjense cómo estaba ya Dios que vela por la ciencia, tenía cuidado de todo eso, calculaban el movimiento de las estrellas. Dice que fueron a Jerusalén, eran unos astrónomos, que hoy la gente los conoce como los Reyes Magos. La Biblia no dice ni que eran reyes ni que eran magos, y no dice que eran tres, y ni dice que eran ni Melchor, Gaspar y Baltasar. Solamente que esa gran mentira la metieron al corazón de la gente. La religión se encargó de meter eso a la gente. No hay un registro en ninguna Biblia que nos hable de esos famosos Reyes Magos. La Biblia es bien clara cuando dice que eran unos sabios, unos hombres sabios que habían mirado las estrellas y decían, hemos visto su estrella, ¿sí?, en el oriente, y ya nació el rey. Ellos, por revelación de parte de Dios, les anunció que iba a nacer Jesús. Y entonces viene Jesús. Cuando venimos nosotros a Cristo, empezamos a leer la Biblia y empezamos a conocer la vida de Jesús. Y vemos que la vida de Jesús como niño fue una vida ejemplar. Nos muestra desde su nacimiento y hasta los 12 años, nos dice algo que pasó con Jesús. Y también nos dice del resto de su juventud hasta llegar a los 30 años y comenzar su ministerio. Lo hemos leído. Dice que a los 12 años se les perdió en el templo. Y 3 días lo pasaron buscando porque no lo encontraban ni José ni María. Y dice que cuando lo encontraron estaba en medio de los maestros, los doctores de la ley, los que le enseñaban a la gente, y Jesús les preguntaba. Y no le contestaban, y Jesús les respondía, les contestaba también. Dice que se quedaban maravillados, sorprendidos por sus respuestas. Y dice que regresó con sus padres, fue con sus padres, porque siempre estuvo con sus padres, solamente que por 3 días se les perdió en el templo, y regresó con ellos, y dice que Jesús crecía, bueno, dice que estuvo sujeto a ellos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Y vemos la vida de Jesús, que a los 30 años Él va a la cruz. Pero el Jesús que se empezó a manifestar a partir de los 30 años como el Hijo de Dios, Él confesó varias veces que Él era Dios. Que la gente que lo veía, no veía a otro más que a Dios. A ver, vamos a ver. Ya leímos acá que estando en la condición de Dios no se aferró a quedarse como Dios, sino que se hizo hombre. ¿Sí? Se hizo hombre, vino como hombre, y al estar en la condición de hombre dice que se hizo obediente, cosa que a nosotros nos cuesta mucho hacer. Nos cuesta mucho obedecer. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir a nuestra manera, a pensar a nuestra manera, a creer a nuestra manera, a hablar a nuestra manera, a pensar a nuestra manera, y hacemos lo que nosotros queremos. Eso es lo que decimos, pero realmente ni hacemos lo que queremos. Les he dicho lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Satanás es el que gobierna el corazón de la gente. Muchas veces hicimos cosas que después decíamos, yo no sé por qué lo hice. En serio que no sé ni por qué lo dije.
no sé ni por qué fui, no sé por qué lo acompañé, no sé por qué hablé así, no sé por qué estoy pensando así. Y nosotros no lo entendemos hasta que venimos a la vida y nos damos cuenta que gobernaba nuestra vida. ¿Quién era? Era el mismo diablo. Él la gobernó por ¿cuántos años? 35. ¿Sí? ¿Por cuántos? 30. 30 años. ¿Sí? 30 años. Para otros hay unos que dicen por 50 años. Y de pronto cuando venimos a Jesús, a veces la gente no entiende, la gente que no conoce a Cristo no entiende y dice, ay, ¿y no quieres estar leyendo la Biblia? Deberías de cambiar, no quieres salir. Y piensan que es algo mágico, y no es así, porque es como cuando empezamos a crecer, nos tienen que empezar a ¿qué? A enseñar, a dar pasitos, nos empiezan a enseñar a hablar, nos enseñan a comer, nos enseñan todo. Miren, para la Biblia, para Dios, una persona que reconoce a Jesús como Señor y Salvador es una nueva criatura, que la tiene uno que ¿qué? Que ayudar. Y por eso a veces hay gente, hermanos maduros, que muchas veces visitan a otros hermanos que son bebés, que son nuevos, ¿sí? ¿Y saben para qué los visitan? Para animarlos, para motivarlos, para que empiecen a ¿qué? Vayan creciendo bien, ¿sí? Porque no va a ser fácil. Si los deja uno solo se van a caer. Un bebé cuando se cae ya no se va a poder levantar, lo tiene que ir levantando otra vuelta, porque es un bebé que todavía no puede caminar, apenas si quiere hacer ¿qué? Sus solitos. ¿Sí? Entonces lo tiene que llevar de la mano para que aprenda ¿qué? A caminar. Y entonces la vida del cristiano así es, también nos tienen que tomar de la mano y llevarnos. Hay unos que ya somos cristianos ya más grandes, pero somos mañosos. A cada rato ¿qué? Nos queremos caer y queremos que ¿qué? Que nos levanten, cuando ya podemos ¿qué? Caminar. ¿Se ha visto este tipo de gente? Como que ¿qué? Quiere que todo el tiempo lo esté apapachando. Ya es una persona que entendió las cosas de Dios y todavía se echa ¿qué? Se echa sus copas, dice malas palabras. Y es una persona que ya conoce de Dios, ¿sí? Todavía tiene ¿qué? Malos pensamientos, todavía ¿qué? Hace lo que no tiene que hacer. Ese problema es muy dado en muchos cristianos, aunque ya sabemos cómo caminar, pero tenemos todavía ese problema, como que queremos que ¿qué? Que nos consientan. Lo tremendo es que si Dios nos llamara a cuentas, no nos va a consentir ya, porque ya sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que crecer, tenemos que madurar. Les decía, Jesús mismo, hablando de esto, ¿sí? De lo que dice Filipenses, en el libro de Juan, en el capítulo 12, Evangelio de Juan 12, Jesús hace una declaración muy importante. Dice la palabra, verso 44. Jesús clamó y dijo, ¿el que qué? El que cree en mí. ¿Sí dice así? Amén. El que cree en mí, dijo Jesús, no cree en mí, sino en quién? Que me envió. Sino en el que me envió. Verso 45. Y el que me ve está viendo al que me envió. Amén. Juan 12, 44. A ver. Dice que Jesús fue el que habló eso y lo dijo. Jesús clamó y dijo, ¿el que cree? El que cree en mí, dijo Jesús. Porque ahora era Jesús el que estaba aquí en la tierra. Y era Jesús el que estaba siguiendo. Y Jesús les dice, miren, no tengan temor, ¿sí? Miren, el que cree en mí no cree en mí. Si no cree en quién, En el que me envió. ¿quién lo había enviado a Jesús? Dios. Dios. Dios es el que lo había enviado. Por eso Jesús está diciendo una verdad. El que cree en mí, miren, para que no tengan dudas, porque dice que aún los discípulos tenían como que dudas de quién era Jesús, ¿sí? Pero Jesús les tiene que aclarar para que la gente no tenga dudas. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro en quién creemos. Y Jesús les dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Están creyendo en Dios, al creer en mí están creyéndole a Dios, ¿sí? Y les dice, y el que me ve
no me ve a mí, ¿está viendo a quién? Está viendo al que me envió, está viendo a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es ¿Qué está Dios. diciendo Jesús? Que Él es Dios. Que Él era Dios, que Él era Dios. ¿Sí? Ahora déjenme decir algo. Nosotros estamos leyendo este libro que está en diferentes versiones, pero que quiere decir lo mismo, ¿sí? Dice Jesús, para que usted no me crea a mí, sino que le crea a quién. Le crea lo que dice Dios, crea lo que dice Dios. No me tiene que creer a mí, porque la misma Biblia dice que maldito el hombre que ponga ¿qué? Su mirada en Que Él. ponga su confianza en el hombre. Yo le pido a Dios que cada día me dé la sabiduría para poderle compartir a usted lo que dice Dios, lo que quiere Dios, lo que espera Dios de usted. Amén. No le estoy diciendo lo que yo quiero, porque no, entonces ahí sí estaríamos terriblemente mal, porque yo soy hombre y como hombre le puedo fallar. Pero sí hay alguien que no le va a fallar, y ese alguien es Dios. ¿Sí? Por eso Jesús dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí no me ve a mí, sino que está viendo a Dios que me envió, al que me envió. ¿Sí? Y luego les dice: yo la luz he venido al mundo. Fíjense para qué vino Jesús: para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense bien, nosotros al creer en Jesús, Jesús se convierte en esa luz que nosotros necesitábamos, porque estábamos perdidos. Lo tremendo era esto, y de verdad andábamos perdidos, andábamos perdidos en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras pasiones, en nuestra mala manera de vivir. Estábamos perdidos, ¿sí? Y nos defendíamos, no queríamos que nadie nos dijera nada. ¿A cuánto les pasó así? ¿Verdad que a la mayoría nos pasó así? Te decían: oye Pedro, ya tranquilo, oh déjame, soy yo en mi vida. ¿Alguna vez dijiste así? Muchas. ¿A quién le decías así? Pues a veces a la familia. A la familia, ¿verdad? ¿Alguna vez dijo tu hermano: quién es más grande de los dos? ¿Qué le decías? ¿Le decías algo a ti? No, pues uno podría con el ejemplo nomás. Como ejemplo, es eso: sí voy a ser yo más borrachote, ¿no? ¿Sí llegaste a pensar así? No, pero Le voy a ganar, ese toma 3, yo me voy a tomar 5. No, bueno, lo veías como ejemplo, le dijiste. no, pues o sea, se supone que como más chavo. Sí, no, esa es la estrella, y la hacía, ¿verdad? Pero dices: tú no eres el bueno. Ya después dices: no, juego mejor que tú. ¿Sí? Bueno, pero fíjense bien, como uno, alguna vez llegaste a decir: pero ya no va mal, ve cómo No, está. estaba yo más chavo. Estaba más chavo. Y aunque le dijeras, ¿qué te decía? No. Cálmate, ¿qué vas a decir? ¿No? ¿Cuántas veces le dijiste así? Saluda. Algunas, ya no te acuerdas. Pero bueno, pero tu papá, ¿qué te decía? Tu mamá, ¿qué te decía? Ay, por favor, hijo, ya, por favor, ¿qué le ves a eso? Luego mi mamá me decía: quisiera yo quitarte esa cabeza y ponerte la mía, a ver si te sabes. Ay, mira, ¿ves? Le digo una cosa, es más, como padre, ¿qué quiere uno? Cuando ya entendió las cosas, dices: yo no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me pasó, no, que Dios lo libre, que Dios lo guarde. Si uno es un milagro que estés aquí. ¿Para cuántos somos un milagro al estar aquí? ¿En serio? El que estemos aquí es un milagro. Por eso hace un rato que estaba hablando y decía: de verdad, nuestra vida no es nuestra, ¿es de quién? De Dios. Es de Dios. El problema es que nosotros, por no entender a Dios, hacíamos de nuestra vida, ¿qué? De la vida que Él nos dio, ¿qué? Un desorden. Ese es el problema, cuando la vida no es tuya. ¿La vida de quién es? Le pertenece a Dios. Él te la dio para que la vivas, y la vivas bien. Porque ni tú vives bien, ni los que te rodean viven bien. Los padres sobre todo viven ¿cómo? Viven, ay Dios mío, ¿dónde está? Ay, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora? Claro, ¿a cuántos padres les tocó vivir así? ¿O les ha tocado vivir así? Con el Jesús en la boca. Ay Dios, guárdalo, Padre mío. Y más si saben de esos que hay unos hijos son hijos medio locos, o locos, ¿verdad? Cuando tienen una copa adentro, ¿qué hacen? Se sienten, ¿qué?
No, sienten que ellos, ¿qué? Nadie puede con ellos. Es lo mejor que hay en el mundo. Ese es el problema, ¿eh? Cuando es todo eso, el diablo lo hace a uno pensar así. La gente se desbloquea y no tiene ¿qué? No tiene un buen juicio. Todo lo que piensa lo piensa mal, pero él cree que está bien. Todo lo que hace lo hace mal, pero él piensa que está bien. Y es un problema. ¿Y cuánta gente no qué? No ha fracasado? ¿Sí? ¿Ha matado o lo han matado? Entonces, hasta que venimos a Jesús empezamos a entender lo que Dios quiere y desea para nosotros. Y dice Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí ya no esté en ¿qué? Ya no esté en tinieblas, ya no haya ciegas, porque aunque parece que vemos bien, pero andamos ¿cómo? Andamos a ciegas. Fíjese que hace un rato es muy triste, ¿no? Pero pasó un mundo de gente por acá, ¿sí? Y digo, qué bárbaro. Eran las 4 de la tarde más o menos. Y van hasta con veladoras, como si fuera de noche. ¿Por qué? Porque aunque no lo ven, hay unas tinieblas espirituales que no les permiten ver. Y piensan que de la forma de cómo están viviendo y creyendo que es lo correcto. Pero necesitan llevar velas. Y está el sol y el día está bien claro, pero ellos llevan velas. Porque piensan que eso es la luz. No, miren, nuestra luz, ¿quién es? Jesús dijo, yo la luz. Si hay alguien que nos puede iluminar en nuestro vivir en la tierra que estamos, tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, el diablo nos engaña y nos mete en un mundo de tinieblas. Y pensamos que eso es lo máximo. Así como vivimos es lo máximo. Así como pensamos es lo máximo. Así como somos es lo máximo. Cuando estamos ¿qué? Estamos mal, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir acá. Sigue diciendo Jesús. Verso 47. Qué importante es esto que vamos a abrir ahorita. ¿Al que qué? Al que oye mis palabras. ¿Las oye y qué? Y no las guarda. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué vino Jesús? Vino a salvar al mundo. Pero vean, a ver, fíjese bien. Dice Jesús, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Escúchenme bien. En su infinito amor y misericordia de Dios, aunque somos personas malas, difíciles, ¿sí? Nos habla de una manera tan amorosa que nos dice lo valioso que somos para Él, al grado de que Él dejó su trono y vino y dio su vida en la cruz. Hay gente que aunque oiga eso, no se interesa. Y dice Jesús, yo no te condeno ahorita, yo no te juzgo, no vine a juzgar, sino que vine a salvar. Te doy la oportunidad de que entiendas lo que vine a hacer por ti. Y dice en el siguiente verso, al que me rechaza. El siguiente verso, ¿cómo dice? Al que ¿qué? Al que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra. La palabra que he hablado, ¿ella qué va a hacer? Ella le condenará, ella le juzgará en el día del ¿qué? Del juicio. En el día del juicio. Escuchen bien, los que estamos acá ahorita, es un privilegio. Yo le hago una pregunta, ¿será un privilegio estar aquí hoy? Amén. Qué bueno que usted me entienda así, porque de verdad es un privilegio. Pero fíjese bien, al escuchar la palabra y no recibirla, decir, no me interesa lo que diga Dios. Yo quiero seguir haciendo de mi vida lo que yo quiera. Dice Dios, mira, al que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra. La palabra que hoy estamos oyendo, el día del juicio se va a presentar ahí, con todas sus letras, lo que Dios te quiso decir hoy.
ella nos va a juzgar cuando. Fíjense que no va a ser Jesús ahí en persona, va a ser la palabra que nos dio. La palabra que la gente nunca quiso aceptar y siempre la rechaza. Hay mucha gente que rechaza, hay mucha gente que no soporta que le hablen de Dios. No me hablen de eso, sí, porque yo tengo mi fe, yo creo a Dios. No se meta conmigo. ¿Quieres que llevemos la fiesta en paz? Nomás no te metas con mi religión, ¿sabes? Y ahí sí estamos, ¿qué? Tranquilos, seguimos siendo compadres, ¿sí? Pero si tú le hablas de Dios, le quieres hablar de Dios, muchas veces le parece hasta que ofensivo, agresivo. Cuando lo único que le quieres hablar es de qué? Es de Dios. Si le hablas de muchachas, te dice, a ver, ¿qué más tú? Y hasta pregunta, oye, ¿cómo está fulana, ¿Ya creció? Oh, no. Y como que se deleita uno en esas cosas, ¿verdad? Pero si te quieren hablar de Dios, para ellos te hacen la persona más aburrida. Ay, hasta cae mal. Ya no hablas de otra cosa más que de Dios. Para todo quieren meter a Dios. Y ya no eres bien de los últimos de Pepito. Y ahora ya no sabes ninguno. Ya llegas acá y nos quieres hablar de Noé. Ay, por favor. ¿Sí? Y nos quieres hablar de Sansón. Y nos quieres hablar de David. Y nos quieres hablar ahora de Jesús también. ¿Y la gente qué? Como que el hablar de Dios para mucha gente es ofensivo. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre la luz, que es Dios, y las tinieblas, que es el diablo. Totalmente ¿qué? Ya no cabes en su círculo de ellos. Antes eras el amigo, porque tú ¿qué? Tú ponías las otras. No te importaba que en casa se quedaran sin gasto. Tú ponías las otras, ¿sí o no? Para quedar bien. Ahora es diferente. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, ¿sí? El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le va a juzgar en el día del juicio, en el día último, en el día postrero. Dice, porque yo, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Fíjense bien, lo que está diciendo aquí Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no vino a decir otra cosa más que ¿qué? Lo que Él había planeado para la salvación del hombre. ¿Sí? Lo había planeado como Dios, pero ahora estaba como hijo de Dios. Y como hijo tenía que obedecer a lo que Él planeó como Dios. Jesús no quitó, no añadió, no dijo nada de Él, solamente dijo lo que Él como Dios había planeado. Y así con ese plan que vino como hijo de Dios, Él se tuvo que someter al plan de Él para podernos salvar a nosotros. ¿Sí? Por eso dice ahí, en el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo dice su versión? A ver si alguien tiene otra versión. ¿Cómo dice ahí tu versión, hijo? Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me dio me encargó lo que debo decir y cómo decirlo. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió, Él me dio lo que he de decir y cómo lo he de decir. No lo voy a decir como se me dé la gana. No le voy a añadir, no le voy a quitar, no le voy a acomodar. Así me dijo Dios y así lo tengo que hacer. Amén. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ahí dice Dios que lo hagamos así. Por favor, hagámoslo así. Porque así quiere Dios. Dios no, mire, escúcheme bien. Hace un rato tuvimos una reunión con los pastores en Puebla. Y el pastor que predicó dijo una gran verdad. Dijo, la verdad es que si nosotros no hacemos las cosas como dice el Señor, como enseñó Dios, y si no le enseñamos a la gente así como dijo el Señor, nosotros nos vamos a llevar a la gente al infierno, porque nosotros somos los que le enseñamos a la gente, y la gente cree lo que le enseñamos. Así que tengamos mucho cuidado de qué es lo que le enseñamos a la gente, que la gente quede convencida por lo que dice Dios, no por lo que decimos nosotros. Porque nosotros nos podemos equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Amén. Por eso Jesús, cuando vino a enseñar
enseñar y le enseñó ¿qué? Lo que el Padre le dijo que enseñara, así le enseñaba. Amén. ¿Y por qué lo tenían que enseñar así? Fíjense por qué lo tenían que enseñar así. El siguiente verso, el verso 50 dice, y sé que su mandamiento, ¿qué es? Su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjense bien, ¿qué dijo Jesús? Así que su mandamiento, y sé que su mandamiento, lo que Dios mandó, lo que Dios ordenó, lo que Dios dijo que yo les enseñara, eso que Dios me dijo, sé que es vida eterna. Por eso, lo que les enseño, lo que les hablo, se los hablo tal y como el Padre me lo ha dicho. Quiero que veamos bien que Jesús, ¿qué? No añadió nada añadió. Anoche escuchaba yo, le decía que escuché un predicador, porque hoy en día es muy fácil agarrar a través del internet, escuchar a muchos predicadores que hablan de Dios, ¿sí? Y estaba escuchando a este predicador lo que estaba diciendo, lo que estaba hablando, y es increíble cómo utiliza la Biblia a su propia conveniencia. Eso es lo tremendo, que si una persona, si usted por ejemplo no está bien informado, usted cree que es lo mismo. Y miren, de verdad, lo estuve viendo y dije, Señor, dame sabiduría para poder entender y poder explicar a la gente y mostrárselos para que vean. Ustedes ya tienen el discernimiento de lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. El problema es que a veces, ¿qué? El diablo nos engaña. Fíjense bien. Agarró y dio unos pasajes muy bien cuando empezó a orar. Fue cuando empezó a poner una vil regazón en todo lo que decía. Por ejemplo, decía, si usted tiene peticiones, mándemelas, las voy a presentar, vamos a viajar a Israel, hermanos que van a viajar para bautizarnos allá en Israel. Pero mire, casi la mayoría de su mensaje fue de puras vanidades, de que hay para acá, de que hay para allá. Yo no le oí que dijera en la iglesia. Va de nación en nación, que a través del Face tiene un grupo de oración, tiene un grupo de ayuno, y hacen tantas cosas, y dice, sus peticiones mándelas, porque las vamos a ir a presentar a Israel, las vamos a llevar a la tierra santa. Digo, oye, si nos depara de sufrir. Eso es lo que enseña, de que mandan tus peticiones y ellos seguido van a Israel. Ay, el aceite de la unción venga, y de unción. Y empezó a decir, y la sangre de Cristo los cúbrelos, Padre, con tu sangre preciosa. Y lo tremendo fue esto, la sangre de Cristo no se puede usar de esa manera. La sangre de Cristo solo funciona y funcionó para perdón de pecados. ¿Sí? La sangre de Cristo tiene ese propósito. Perdonar nuestros ¿qué? Limpiar nuestros ¿qué? Nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia. Si se usara la sangre de Cristo para cubrir a una persona, es como cuando dicen, póngase esta loción y la va a guardar de las malas ¿qué? Las malas vibras. Ya la usan como si fuera algo de brujería. Y luego empezó a decir, y ordenamos a los demonios y los mandamos al infierno. Digo, oye, este tiene más poder. Se puso en el lugar de Dios. La Biblia dice que el único que tiene el poder de mandar a alguien, a una alma, a un espíritu al infierno es Dios. Jesús mismo lo enseñó, pero este canijo se pone en el lugar de Dios. Oh, inscríbase, invite a otro. Les conviene, pero termina diciendo esto, y mande su ofrenda, porque por su ofrenda vamos a seguir adelante con el ministerio que Dios nos ha dado. O sea, al final de cuentas, ¿qué? Es el dinero, para que podamos viajar, para que podamos y llevar el mensaje. Digo, híjoles, qué tremendo, ¿no? Digo, ¿Jesús enseñó eso? Jesús no enseñó eso. ¿Por qué la gente abusa? Pero ¿sabe por qué abusa? Porque muchas veces nosotros a la gente no le enseñamos lo que dice la Biblia. Yo les decía, a veces nos cuesta, pero el mensaje que Jesús nos dio fue para confrontar a la gente.
Nunca nos dio el mensaje para apapachar a la gente, porque Jesús no apapachaba a la gente. A Jesús por eso lo mataron, porque Jesús, ¿qué? Les decía la verdad. ¿Y las verdades qué pasan? Incomodan. En cambio, las mentiras, ¿qué hacen? No se deben sentir como hasta como que nos inflan. ¿Sí? Dicen, no, no, eres bien buenísimo, la verdad no hay otro chavo como tú, dice hermano. Así soy yo, así. Yo así soy, ¿no? Y si le dicen a hermano, no, tranquilo hermano, ya, hágale, hijo, porque la neta andas mal. ¿Qué te importa? Yo así soy, ¿qué? ¿Le están diciendo la verdad, qué? Y le incomoda, pero si le dicen una mentira, ¿qué? Oh, se siente bien, se siente chido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la gente es más fácil de crear las mentiras que las verdades. Porque nosotros fuimos influenciados por la mentira. El diablo nos engañó y nos hizo sentir que estábamos bien. Cuando realmente estábamos mal. Ah, pero que no te digan la verdad, porque ahí sí que. ¿Y quién es él que me tiene que decir las cosas? Le voy a decir eso, ¿no? O sea, ¿qué le importa en mi vida? ¿Sí soy qué? ¿A cuánto les molestó cuando les dijeron una verdad? Levanten la mano. Yo les digo que la primera vez que fui a la iglesia ahí, de verdad que el pastor me dijo todo, casi me cacheteó ahí físicamente. No, de verdad que el mensaje que dio todo lo dijo por mí. Ahora el problema es que ni para que él supiera quién era yo. Él había venido de visita, estaba en Los Ángeles, se llama Manuel Azúcar. Sí, se llama Manuel Azúcar, y lo invitaron a la iglesia a predicar. Y yo era la primera vez que iba a la iglesia. Como a mi esposa ya la habían compartido, yo pensaba, de seguro vino de chismosota, o les diría a alguien, les contó mi vida, y este cuate ya me agarró aquí como hijo de familia. No, me dio una, pero sí que yo era, me dijo todo lo que yo era. No me incomodó tanto que no me paré por educación, No me paré y me salí por educación. Porque estaba yo en medio así, ¿no? Me tocó en medio y las filas eran como de 10. Y en medio, pues ni para salir, por respeto, no me aguanto. Pero ya estaba yo cansado, por sí que me dolía la cabeza. Y luego, por todo lo que me estaba diciendo eso, ¿a quién le gusta que le digan las verdades? No a nadie, pero ¿saben qué? Le agradezco a Dios que Dios usó a ese hombre, porque ese mismo día Dios usó un milagro en mi vida. Y desde entonces ya no pude decir no a Dios, porque entendí que el Señor me ama. Cada vez que tú le llamas la atención a tu hijo, ¿por qué se la llamas? ¿Porque lo odias o porque lo amas? Y si está haciendo algo mal, ¿qué le vas a decir? No, detente. Aunque en Estados Unidos es más difícil, ¿verdad? ¿Sí? Las leyes son diferentes. Allá, si tú le dices al hijo, lo regañas o le quieres corregir, echa la poli y te van a quitar, y a ti te meten a dónde. O sea, y le permiten al hijo que haga lo que él quiera. Por eso tienen un problema ya bien fuerte en los Estados Unidos, porque hubo un loco influenciado por el diablo, ¿sí?, que puso una propuesta en el Parlamento de que a los hijos no se les debería de educar así, de corregir, de disciplinar, de castigar, y el Parlamento lo aceptó, y entonces se aprobó un nombre. Ahora por eso Estados Unidos ya no sabe qué hacer con la juventud. Por eso muchas veces las escuelas, es increíble, pero han llevado ya hasta llevar una metralleta entre sus cosas y sacar la red y matar como si fueran, ahora sí que moscas, ¿no? Disparar, digo, está tremendo eso, ¿sí o no? Pero es parte de qué, de lo que se les está permitiendo a los jóvenes. No, aquí la Biblia enseña otra cosa. Aquí la Biblia dice que el que no corrige a sus hijos es porque no los ama. Porque todo padre que ama a su hijo lo va a corregir. Dice que lo debes de corregir, que lo debes de disciplinar, que lo debes de aconsejar, que lo debes de exhortar. Y dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, porque los muchachos de hoy son muy ¿qué? Dicen los tercos, ¿sí? Son tercos. Les dicen, no, ¿y qué? Parece que le dicen algo más. Lo vuelven a hacer, ¿sí? Y entonces, dice la Biblia, da el consejo. Y es el consejo de Dios. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina, dice, la va a dejar de él. Y entonces la Biblia dice que hay que corregirlo.
Hay que disciplinarlos, porque si lo dejan sin disciplinar, si no lo disciplina, dice, entonces no es un hijo y es un bastardo. Dice que si al hijo no se le disciplina es porque al hijo no se le ama. Porque les decía, ¿por qué ustedes corrigen a sus hijos? No porque los odian, ¿verdad? Al contrario, si hacen algo bien, ¿cómo les dice? Qué bueno, amigo, pídeme lo que quieras, te lo voy a comprar, ¿o no? Es diferente, ¿sí? Entonces, necesitamos ser enseñados por el Señor. Dice aquí, verso 50, a ver, ¿alguien tiene otra versión? Léeme tu versión, por favor, hija. Ahí, hermana Lupita, ¿no tiene otra versión? ¿Cómo dice ahí? El 50. 13:50 o 12:50. 12:50, hermana. Dice la palabra de Dios. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso le he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Todo lo que el Padre había dicho, eso fue lo que Jesús enseñó. Porque lo que Dios habló es vida eterna. Por eso dice que por eso yo se los enseño, para que ustedes lo crean y tengan vida eterna. O sea, lo crean y lo hagan, lo vivan. ¿Cómo dice ella? Por mi parte, yo sé que su mensaje es vida eterna. Por eso entrego mi mensaje tal como me lo encargó mi Padre. Amén. ¿Cómo entregaba? ¿Cómo dio el mensaje Jesús? Tal y como se lo encargó el Padre. ¿Cómo le debemos enseñar a usted? Así. Aquí dice así, mi amado. Aquí dice que los borrachos, ¿qué? No van a entrar en el reino de los cielos. Aquí dice que los mentirosos, ¿qué? No van a entrar en el reino de los cielos. Dice que los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. Dice que los adúlteros tampoco. Dice que los ladrones tampoco. Dice que los mentirosos tampoco. Dice que los envidiosos tampoco. Dice que los chismosos tampoco. Oh, dice que los idólatras tampoco. Los que practican fueron a una práctica de ¿qué? De brujería, de adivinación, de hechicería. Tampoco. O sea, uno tiene que ¿qué? Dice qué bueno es Dios, ¿no? Porque dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Así lo dice, Hechos 17. ¿Sí? Dice que pasa por alto los tiempos de la ignorancia. No sabíamos que era malo. Nosotros lo hicimos porque la comadre nos la recomendó. Nos dijo que era bien buena, que fuéramos, que te iban a dar una buena limpia. ¿Sí o no? Y ahí va la gente a que le pasen un huevo y no nomás el huevo, no sé qué tantas cosas le pasan. Y le dan a que dice ¿qué? Una limpia, o ve que te echen las cartas, a la muerte están haciendo ¿qué? Brujería. Y hay una gente con ese tipo de personas. Mira, tiene azúcar. Yo les voy a escuchar un tipo, yo creo que está aquí en azúcar de Matamoros, y dice, yo soy el Señor de la verdad y les voy a dar un rosario y quien tenga ese rosario va a ser bendecido porque yo lo voy a bendecir. Ese es un hijo del diablo. Salud. ¿Sabe que se está poniendo en el lugar de Dios? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y ese hombre que es un brujo, un hechicero, está diciendo que él es ¿qué? Que él es la verdad. Y está diciendo que el rosario que les voy a dar, yo lo voy a bendecir para que a ustedes les vaya bien. ¡Qué bárbaro! ¿Y sabe cuánta gente acá en el súper de Matamoros cree ese tipo de tonterías? La mayoría. Porque la mayoría no quiere nada con Dios. Es triste, pero esa es la verdad. Y le voy a decir algo, no solamente son ellos, sino que su descendencia, sus hijos, sus nietos. Si yo a mis hijos les enseño eso, mis hijos se lo van a enseñar a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos de sus hijos a sus hijos. ¿Sí o no? Y ahí se va la cadena. Necesitamos romper con esa maldición. Necesitamos agarrarnos de Dios, creerle al Señor. Amén. Por eso dice, lo que yo les he enseñado, lo he enseñado tal y como el Padre lo ha dicho. Sé que su mandamiento es verdad, es vida eterna. Por eso lo que les enseño, dice Jesús, se los enseño tal y como el Padre me dijo. Jesús no añadió, Jesús no le quitó nada.
Jesús hizo las cosas tal y como el Padre le había dicho. Fíjense que Jesús, en la condición humana, era como usted y como yo. Cuando Él ya va a ir a la cruz, estar en el mundo de los olivos, dice que empieza a orar, pero dice que empezó a sudar y le corría sangre. El sudor que salía de su cuerpo era sangre, no lo habían azotado todavía, pero ya estaba sufriendo. Y Jesús decía: Padre, si es tu voluntad que yo muera en esa cruz, que yo viva este trago amargo adelante, pero que no se haga mi voluntad. Jesús está diciendo: yo ya no quiero ir a la cruz, pero no vine a hacer mi voluntad, no vine a hacer lo que yo quiero, vine a hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad. Amén. Dios a nosotros nos hizo ¿para qué? Para vivir, para hacer, para pensar, para hablar conforme a su voluntad. Amén. A ver, mira que tienes a tu lado y dile: Dios te hizo para que hagas su voluntad. Amén. Ahora dile al que tienes del otro lado: Dios te hizo para que hagas su voluntad. Amén. Dios nos hizo para hacer su voluntad. Amén. Miren, yo hace un rato le decía a más personas: es triste que la gente, por ejemplo, se sepa el Padre Nuestro, pero nada más se lo sepa, no lo entienda. Porque el Padre Nuestro dice que se haga que se haga su voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y lo podemos repetir, pero no entenderlo. En el cielo la voluntad de Dios se hace sin cuestionarse. Dios le dice a Gabriel: ve, llévale este mensaje a Armando. Y el ángel, ¿qué hace? El ángel dice: no, Armando, no, eso está allá en el rastro, ahorita no va a hacer caso. No, ¿verdad? ¿Qué dice el ángel? Solamente presta oído y va y le dice: Armando, así dice Dios. El ángel no dice: es que dice que de Matamoros hace mucha calor, Señor. Y es que además, Armando, es medio difícil. Ya ves cómo trata luego la gente, ¿no? Como que le tengo miedo, Armando. No, ¿saben qué hace el ángel? El ángel obedece. No importa que esté lloviendo, que esté calor, como esté el clima, él simplemente obedece y trae el mensaje, como lo dijo Dios. Porque allá arriba en el cielo, ¿qué? Se hace la voluntad de Dios. El ángel no dice: Señor, ¿y por qué no mejor le decimos a Armando esto? Como que siento que es mejor que lo que tú piensas de eso. ¿Verdad que el ángel no dice eso? El ángel obedece. Aquí en la tierra, ¿quién debería de obedecer? Nosotros. Lo que dice Dios, pero a veces decimos: bueno, pero es que ahí dice, ¿por qué no cumple? No te preocupes por qué no cumple, cúmplelo tú hazlo, no veas a los demás, tú hazlo. Es tu salvación, es la salvación de tu alma, tú hazlo. Mira, si el otro no lo hace, ora por él solamente. Amén. Pero tú haz lo que dice el Señor, y como lo dice el Señor, así hazlo. No lo hagas ni como dice el pastor, hazlo como dice el Señor, porque el pastor a lo mejor se equivoca y no lo dijo bien. Ahí dice otra cosa y el pastor está diciendo otra cosa. Por eso le digo: lea su Biblia, abra su Biblia, vamos a leer la Biblia, cómo dice ahí, cómo dice ahí, cómo dice ahí. Amén. Para que entendamos lo que dice Dios, lo que quiere Dios. Amén, mis amados. Porque Dios quiere darnos vida Eterno. eterna. Amén. ¿Cuántos quieren tener vida eterna con Dios? Amén. Por su bien, porque si no, usted va a tener vida eterna, pero con el diablo y en el infierno. Solamente hay dos cosas: o es el cielo o es el infierno. Punto. Y quienes estamos aquí tenemos la oportunidad de decir: ya basta, tengo que vivir conforme a la voluntad, al plan de Dios, porque si no, estoy bien frito. Esa es una verdad. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya.